Buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener a Rubén Darío Neira, él es oftalmólogo de la Universidad del Sinú en Cartagena. Está actualmente trabajando en Medellín, donde recibió la iluminación de la retina y hizo una pasantía corta recientemente en retina en Cali. Eh, Se interesó por el asunto de la cirugía convencional, lo cual es una rareza eh, en la juventud de hoy, pero vamos a oír la revisión que ha hecho Rubén Darío de este tema ya raro, pero que es valioso conocerlo y saber cómo manejar las dificultades de esta cirugía. Siga adelante, Rubén Darío. Gracias, doctor Castro. Buenos días. Hoy vamos a hablar entonces de algunas complicaciones de las bandas esclerales. Fue a propósito de un caso clínico que vimos con el doctor Castro la semana pasada. Voy a presentarles primero el caso clínico. Es un paciente masculino de 68 años que ingresó por primera vez al servicio de retina y a la Clínica Oftalmológica de Cali el 29 de diciembre del año 2016. Consultó por un cuadro clínico de 3 días de miodesopsias y opacidad inferior en el ojo derecho. Al ingreso tenía una agudeza visual de 20-25 en ambos ojos. A la biomicroscopía como positivo, lo único era una opacidad cortical y binuclear de una cruz, y al fondo de ojo encontraron un desprendimiento de retina desde las 9 hasta las 11 con un desgarro en hora 10. Entonces se consideró pues que era un paciente con desprendimiento de retina en el ojo derecho a nivel superior y temporal que no comprometía la mácula, y solicitaron pues cirugía de urgencia. Este paciente es un paciente norteamericano. Entonces pues él estaba en esa fecha en Cali y fue porque consultó allí a la clínica oftalmológica. Se operó el mismo día 29 de diciembre, donde encontraron pues el desgarro y le hicieron una retinopexia con un implante 240 y un implante localizado sobre el desgarro 280, más crioterapia a nivel superior por el desgarro de Nora 10. Al día 1 posoperatorio encontraron una agudeza visual de 20-100 que mejoraba con pinhole a 20-80, y el fondo de ojo tenía una excavación del 20%. La mácula se veía bien, una retina con escaso líquido superior y un desgarro hacia las 11 tratado con crioterapia con una buena indentación del implante. El 10 de enero del 2017, el siguiente control, la retina se veía aplicada con una buena indentación de la banda escleral en 360 grados y un buen efecto de crío en hora 10. Dejaron dexametasona cada 12 horas por 2 semanas adicionales. El paciente consultó nuevamente el 9 de septiembre del 2024, el lunes pasado, por visión borrosa desde hace 5 meses y diplopia. Aquí se encontró una agudeza visual con corrección de 20-30 en ojo derecho y en 20-30 en ojo izquierdo. Al examen de motilidad ocular se encontró una hipofunción del oblicuo inferior del ojo derecho con una ligera exo e hipertropia, que esta empeoraba cuando el paciente inclinaba la cabeza hacia la derecha. También encontramos diplopia monocular mayor en el ojo izquierdo. En el segmento anterior se encontraba en el ojo derecho una cicatriz de crío superior con el implante. Al fondo de ojo había una buena indentación del implante y las huellas de crío. Y en la lensometría se había encontrado un paciente que tenía -225, -1/90 en ojo derecho y neutro en ojo izquierdo. Entonces tenía una anisometropía pues marcada. Entonces, pues queríamos preguntarles primero qué análisis podría hacer de este caso, nada más de este paciente con eso que él presentó desde hace 5 meses. No sé si alguien quiera opinar. Sí, yo creo que aquí vale la pena destacar que es una situación muy rara, pues yo por lo menos no lo había visto. Ahora van a ver pues que sí está descrito, pero que varios años después 8 años. de un implante, pues sin ningún problema y sin ninguna dificultad extraocular,
se presente diplopia, eh, pues es sumamente extraño y difícil encontrar la explicación. Y más aquí cuando el problema es de oblicuo inferior, ¿no? Eh, de manera que nos intrigó mucho qué podía ser lo que estaba pasando. Sí, señor. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna explicación o alguna experiencia parecida de ver diplopia tardía muchos años después, sería bueno comentarla. Si no, sigamos adelante, Rubén Darío. Listo, doctor, sí, señor. Entonces, bueno, este caso pues se analizó, es un paciente con una cirugía de retina en banda de 360 con implante en diciembre del 2016 en ojo derecho, con un buen resultado, una buena recuperación visual y al inicio pues no tenía ninguna restricción o alteración muscular. Hace 5 meses este paciente empezó a presentar diplopia que mejoraba con la inclinación de la cabeza hacia la izquierda y una diplopia pues marcada monocular más en el ojo izquierdo. El paciente nos refirió en la consulta que se le limitaba mucho pues también conducir porque le tocaba girar la cabeza hacia el lado izquierdo para quitar pues esa diplopia. Encontramos pues esa anisometropía que les mencioné, moderada por la miopización del ojo derecho por el cerclaje escleral y una hipofunción del oblicuo inferior derecho, lo cual que también es muy extraño porque pues los más afectados son los rectos verticales, pero pues en este caso fue un oblicuo. Entonces, bueno, para hablar de las complicaciones de la banda escleral, primero recordemos que el cerclaje escleral pues, es una cirugía convencional que se utiliza en desprendimientos de retina reumatógenos. En las últimas 2 décadas se ha dejado de usar tanto y se ha empezado a usar pues, más la retinopexia neumática y la vitrectomía. El objetivo de esta cirugía es pues, cerrar esas rupturas retinianas a través de la indentación escleral externa y la criopexia transescleral se utiliza pues para crear una adhesión permanente entre la retina neurosensorial y el EPR. Algo de historia, entonces en 1903 Müller empezó a hablar pues ya del acortamiento escleral como para reducir el volumen ocular y tratar algunos de estos pacientes. En 1937 Jess habla de una sustancia extraña, así la describen en los libros, para realizar un cerclaje escleral. En 1949, Custodis implanta se realiza el primer implante más una sutura de poliviol y diatermia para tratar estos desprendimientos de retina. Hacia 1956 se describió una serie de más o menos 500 casos de desprendimientos de retina que se trataron con implantes y hubo un éxito del reimplante de la retina en un 83,3%. Hacia 1957, ya Charles Chepens, que es pues uno de los pioneros de esta cirugía, empieza con los implantes de silicona más drenaje del líquido subretinal. Y hacia 1965 ya Brockhurst describe el procedimiento clásico de un cerclaje escleral y Linkoff lo mejora o pues hace un cambio de la diatermia que se hacía desde 1949 a la criopexia. Entonces, bueno, las complicaciones de las bandas esclerales las podemos abordar desde Quisiera, dos puntos. perdón, Rubén Darío, quisiera como hacer un comentario Sí, señor. sobre la historia y es que pensé en Boston fue el que realmente popularizó y diseminó los implantes y creó toda una escuela de retina alrededor de cómo operar y todas las variantes de cómo hacer cirugía. Sí, señor, en Harvard. Eh, y esa escuela pues cogió renombre mundial porque comenzó a tener unos resultados pues superiores hasta, yo diría que hasta Skepens podía hacerse 60, 70% y él subió los resultados casi al 90%. Ya los PDR, los grandes desgarros, las contracciones retinales, pues no las podían tratar, pero hacían unos esfuerzos enormes con grandes llantas que se llamaban grandes implantes, grandes deformaciones del globo y lograban pegar la retina. La escuela de Skepens fue casi toda intraescleral
Y él hace mucho énfasis, y lo hizo en sus charlas y lo hace en su libro, en usar la terminología correcta, de hablar de implantes. Lo que se hace es implantar material alrededor del ojo, no es explantes o exoplantes, que es una terminología que se usa mucho y es muy equivocada. Los implantes pueden ser intraesclerales, que era lo que promovía Skepens, o sea, él hacía unas disecciones en el sitio donde estaba el desgarro eh, y hacía diatermia, varios puntos de diatermia, lo cual contraía la esclera y contraía la retina y colocaba los implantes que eran de silicón rígido y luego abrazaba el implante con el colgajo escleral. Y era muy partidario de soportar el implante con bandas en 360. Eso volvió la cirugía de retina sumamente compleja, porque había implantes, de hecho había una tabla de todos los implantes que se podían utilizar. Y las salas de cirugía debían tener todo ese stock de implantes. Luego vino Linkoff y dijo, no se necesita la diatermia, no se necesitan hacer disecciones y se pueden usar esponjas y se puede usar crío en vez de diatermia y después se puede complementar con aire cuando la retina no pega bien. Y eso fue, a mí me tocó esa época de la pelea de la escuela Linkoff, que decía que no había necesidad de hacer drenaje, que, Ujú. que los implantes se podían poner epiesclerales, que podían ser esponjas, que podían ser segmentarios. Y durante muchos años hubo pues la pelea y la discusión y en los congresos alegaban que lo uno era más sencillo, más rápido y lo otro era eh, pues más seguro. Y hacía cada uno sus estadísticas para probar que su método era el mejor. Skepen se mantuvo muy hasta el final en las implantes intraesclerales y en la diatermia y, y Linkoff toda la vida insistió pues en sus esponjas. Y esa discusión persiste hasta hoy. O sea, sigue habiendo los partidarios de los implantes segmentarios, o sea, poner la esponja solamente donde está el desgarro y usando esponjas. Y seguimos habiendo los partidarios de usar bandas 360 y colocar implantes localizados cuando los desgarros son grandes, pero ya casi nadie hace intraesclerales, o sea, todo el mundo quedó epiescleral y en eso pues sí ganó la pelea la propuesta del Lincoln de no hacer la cirugía de retina tan compleja. Vino la vitrectomía y pues casi todo se resuelve con vitrectomía, entonces quedaron unas pocas indicaciones. Nosotros las tenemos en el área de estrategia en cirugía de retina, en el website de Retina Cali. Ahí hemos propuesto cuáles son las indicaciones actuales de los implantes, pero ya hay mucha gente que sostiene que los implantes deben pasar a la historia. Bueno, sigamos adelante. Sí, señor. Bueno, entonces las complicaciones de las bandas esclerales pues se pueden tomar desde dos puntos de vista, ya sean intraoperatorias o posoperatorias. Las intraoperatorias pues pueden durante la cirugía dificultar el procedimiento quirúrgico e interferir pues con lograr el objetivo que queremos, que es cerrar el desprendimiento y pues obviamente como el doctor nos decía al inicio es esencial estar familiarizado con con su manejo para poderlo abordar dentro del mismo procedimiento. Y las posoperatorias pues pueden afectar los resultados anatómicos y visuales y pues la satisfacción que tenga el paciente o las expectativas que tenga el paciente pues ante esta cirugía.
Entonces, para empezar hablando de las intraoperatorias, entonces vamos a hablar de las complicaciones corneales. Durante cirugía podemos tener edema del epitelio corneal y esto pues va a hacer que no visualicemos adecuadamente la retina durante la cirugía. Podemos encontrar también una presión intraocular elevada que puede también llevar pues a este edema corneal. Podemos, a nivel pupilar, podemos tener miosis. Si empezamos a ver miosis dentro de la cirugía, hay que tener en cuenta que puede haber una hipotonía ocular y pues ya podemos pues colocar epinefrina intracameral o retractores de iris pues para tener una mejor visualización si se requiere hacer algún procedimiento intraocular. Las perforaciones esclerales. Entonces, esto se presenta cuando hay o se pasa un punto intraescleral profundo y es un paciente que tiene una esclera adelgazada. Eh, ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que hay una perforación escleral a nivel de cirugía? Pues entonces va a haber una aparición repentina de líquido subretinal en cada extremo de la sutura de donde pasamos el punto. Pueden presentarse también algunos gránulos de pigmento y sangre pues a nivel de los agujeros del punto y pues lo que se debe hacer es liberar inmediatamente la tracción que tengamos sobre el ojo y hacer una oftalmoscopia indirecta para revisar que no haya ningún pues, problema intraocular y debe dejarse, no se debe retirar, sino solo soltar esta sutura para luego tratar de minimizar un poco el drenaje adicional que se requiera si se llega a requerir algún drenaje. También se pueden Sí, presentar, es muy importante cuando hay una perforación, pues que uno la nota, porque uno pasa la aguja e inmediatamente sale o sale líquido o sale pigmento. ujú, Eh, entonces, cortar el hilo, sobre todo si uno está usando Dacron, no es tan grave si se está usando monofilamento, pero el Dacron, pues, es tejido y jala, eh, tejido como la coroides. Entonces, si usted pasa el punto y es un punto largo, pues va a arrastrar coroides y puede hacer un daño muy grande. Entonces, una vez que uno nota la perforación, corta bien a ras y retira el punto y lo pasa por otro lado, ¿sí? señor. Pero ese tirito es clave porque puede hacer daños muy serios si usted decide jalar todo el hilo y el hilo está en contacto con la coroides, ¿no? Sí, siga. Bueno, también cuando hay una perforación escleral se puede presentar una hemorragia coroidea hasta en un 25% de pacientes. Si tenemos un sangrado activo, pues debemos aumentar inmediatamente la presión del ojo y realizar depresión escleral donde estemos encontrando el sangrado. Si el paciente antes de la cirugía tenía, pues la mácula estaba involucrada en el desprendimiento de retina, esta hemorragia puede depositarse a este nivel y pues va a causar pues más problemas a nivel posoperatorio con la disminución de la agudeza visual. No se debe realizar más drenaje del líquido subretinal después de que haya una perforación escleral. Otro tipo de complicaciones son las del drenaje cuando estamos haciendo el drenaje del líquido subretinal y pueden presentarse tres: una hemorragia, un orificio iatrogénico o un encarcelamiento retiniano. Las hemorragias se producen más o menos en un 3 al 4% cuando se está haciendo este paso de la cirugía. Estas hemorragias, la mayoría de ellas se van a autolimitar a una pequeña zona donde se hizo la esclerotomía y no requieren maniobras adicionales. O si no, ya podríamos estar enfrentados a como la hemorragia anterior que les mencioné, entonces ya tocaría hacer algún tipo de drenaje adicional. Si hay un orificio iatrogénico, entonces debe hacerse pues una crioterapia, pensar, perdón, en una crioterapia y dependiendo del tamaño del orificio que se hizo, pensar en una villa escleral modificada. Si este orificio está cerca al desgarro previo que tenía la retina, se puede hacer una hebilla escleral un poco más ancha para sostener tanto la ruptura como el orificio que hicimos en la cirugía, para que esté en el mismo pues, complejo. Y ya el encarcelamiento retiniano pues ocurre en un 1 a 3% de estos pacientes. Se da posterior pues a la penetración de la coroides y se va a asociar cuando hay un cese repentino del drenaje. Entonces, perdón, un minuto que se me pasó esto.
Aquí lo que debemos hacer es pues liberar toda la tracción que haya sobre el ojo, hacer una oftalmoscopia indirecta pues rápidamente para mirar dónde está ese encarcelamiento y debemos tratar de cerrar este sitio con el implante o con la sutura para evaluar la retina un poco más a fondo haciendo depresión escleral, pero pues se debe tratar de cerrar ese orificio donde está el encarcelamiento. Sí, Eh, las hemorragias eh, subretinales o coroideas asociadas al paso de un punto o al drenaje, generalmente producen pues un daño significativo. O sea, esa es una complicación que es casi desastrosa pues para el futuro del ojo, porque con mucha facilidad pueden ser intensas y se van hacia el área macular y le comprometen el resultado visual. Y es la razón, una de las razones principales por las que yo he insistido toda la vida que la cirugía de retina se hace con microscopio. La cirugía de retina, pues como la diseñó Skepens y como la hicieron los retinólogos, inclusive Lincoln, toda la vida era o a ojo pelado o con lupas. Entonces, la seguridad que usted tiene al pasar un punto, que debe ser entre media y dos tercios de profundidad de la esclera, pues es muy distinta cuando usted está viendo bajo microscopio. Entonces, hacer la cirugía bajo microscopio hace una diferencia tremenda en seguridad. Y cuando ustedes vean estadísticas de publicaciones de complicaciones, pues lo primero que hay que mirar es si la cirugía se hizo con microscopio o se hacía con lupas o a ojo pelado, porque obviamente que es muy distinto. Cualquiera que haya hecho las dos modalidades se da cuenta eh, que la tasa, la capacidad de ver y la posibilidad de complicaciones es radicalmente distinta. En el drenaje, por ejemplo, se ve perfectamente cuando uno tiene microscopio que allí hay vasos y entonces uno de ese sitio se va, lo cierra y se va a buscar otro sitio donde no haya un vaso grueso. Son vasos coroideos gruesos y si usted chuza ahí, pues la hemorragia que produce es una hemorragia importante. Lo otro es simplificar los puntos y por eso yo he insistido, y con muy poco éxito, en que las suturas deben ser de orientación meridional para sostener la banda, porque es mucho más fácil y mucho más seguro pasar a un punto de orientación meridional, radial que llama todo el mundo, que no tiene nada que ver con el radio, eh, de adelante hacia atrás. Y entonces es una forma muy segura de pasar el punto versus circunferencial. Y además son menos puntos, es un solo pase para fijar la banda. Eh, todos esos pequeños detalles de la técnica que yo me empeño tanto en enseñar hacen la diferencia en que una cirugía de retina se vuelva convencional, se vuelva una cirugía muy segura y muy confiable. Sigan. sí, señor. Bueno, entonces otra complicación intraoperaria son esas bocas de pescado cuando hay ruptura retiniana. Entonces lo que vamos a ver es un pliegue radial en la retina al lado donde hay un gran desgarro en herradura. Esto, si se presenta esto, puede haber o puede hacer que no haga una adecuada reimplantación, ya que no hay una funcionalidad o no está funcionalmente bien cerrada. Entonces lo que podemos hacer es aumentar la altura, perdón, lo que se pensaría es van a aumentar un poco la altura del cerclaje, pero esto puede empeorar el pliegue radial. Lo que se debe hacer es tratar de reducir esta altura del cerclaje por debajo de una burbuja de gas intravítrea para tratar de desplegar ese pliegue que se complicaciones cuando se está haciendo pues la inyección de este gas intravítreо si se llegase a necesitar. Entonces, una de ellas es la dificultad en la visualización y un aumento de la presión intraocular. Entonces,
Entonces, cuando se pues, dificulta la visualización, se van a minimizar los detalles y los reflejos que tenemos en el procedimiento debido a estas burbujas de gas intravítrea. Pues se debe tratar de visualizar por el centro de la burbuja o tratar de inclinar el ojo para que esta burbuja se desplace y pues se pueda tener una adecuada visualización. Siempre que haya una inyección de gas intravítrea debe visualizarse el nervio óptico para asegurarse que tiene una adecuada perfusión él y pues la retina. Si consideramos que hay una perfusión dudosa o que no hay una perfusión, pues se debe aplicar una mayor presión digital sobre el ojo para provocar que se aumente la perfusión a nivel del nervio óptico. Si definitivamente no vemos que hay una pulsación, debemos pues tratar de a aplicar maniobras para reducir la presión intraocular, como las paracentesis o la reducción de la altura del cerclaje, para que haya un adecuado fluido sanguíneo y una adecuada perfusión del nervio óptico. Sí, la boca de pescado y los problemas de presión son otras de las discusiones que hay entre las dos técnicas. Cuando usted pone una esponja de orientación meridional y los puntos, la orientación de los puntos es también meridional, es mucho más improbable que se forme boca de pescado por el tipo por la forma como se indenta. Ese era uno de los argumentos de Linkoff para defender su técnica y sigue siendo un argumento válido. Si su implante es circunferencial, es más probable que se forme una boca de pescado. Pero hay dos consideraciones allí. Eh, Linkoff no hacía drenaje, no le gustaba hacer el drenaje porque decía que esa era la fuente principal de complicaciones. Obviamente estaba hablando de trabajar a ojo pelado. Eh, entonces, cuando uno no hace drenaje, pues es más probable la boca de pescado. Si uno hace drenaje, la retina se expande y es menos probable la boca de pescado. Si el implante circunferencial es muy largo, pues sí se puede hacer la boca de pescado. Entonces, lo que dice Rubén Darío, uno puede que el implante no sea tan alto, pero también lo puede reducir a lado y lado, o usar un implante que sea, eh, a pesar de que sea circunferencial, sea ancho, de manera que la indentación anteroposterior sea más larga y tiene un efecto parecido al que tiene con la esponja. La verdad es que con drenaje e implantes no tan altos, tanto el ajuste de la banda como el implante, eh, pues los problemas de boca de pescado se reducen mucho, pero en última, si uno lo tiene, pues usar una burbujita de aire o de gas, pues soluciona totalmente el problema. Los problemas de presión también son otra fuente de discusión entre las dos técnicas, porque cuando usted hace drenaje de líquido subretinal, pues tiene espacio, disminuye volumen del ojo y tiene espacio para hacer la indentación y ajustar. Cuando no hace drenaje, no tiene espacio, es parte del problema de la retinopexia neumática. Pues usted inyecta un volumen de gas, pero no ha hecho drenaje, entonces se sube la presión y muchas veces, pues, o se combina paracentesis o se está lidiando con problemas de aumento significativo de la presión intraocular. Ok. Señor. Bueno, ya para pasar a las complicaciones postoperatorias, entonces una de las principales es el aumento de la presión intraocular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen o una sospecha de glaucoma, ángulos estrechos, ya tienen un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, pacientes que han tenido o que tienen lentes subluxadas, que han necesitado inyecciones de gas intraocular o que han tenido algún desprendimiento coroideo en el postoperatorio.
pues el paciente se vamos a encontrar edema epitelial corneal, el paciente va a referir dolor, pues todo lo de cuando hay un aumento de la presión intraocular. Ellos dividen si la presión está, para el tratamiento, ellos dividen si la presión está menor a 30 o mayor a 30 milímetros de mercurio. Dicen que si la presión se encuentra por debajo de 30 milímetros de mercurio, esto va a ser algo transitorio y puede manejarse nada más con un hipotensor ocular, pues en gotas. Pero si la presión está mayor de 30 milímetros de mercurio, hay que pensar que hay algún grado de cierre angular, ya sea por el desplazamiento anterior del cristalino o del iris o por un desprendimiento coroideo. Aquí pues ya debemos hacer algún tipo de terapia sistémica como la acetazolamida. Nombraban en algunos artículos también que se puede hacer aplicación intravenosa de manitol para tratar de manejar la presión intraocular, dar hipotensores oculares y pensar también en hiperosmóticos si tenemos pues ese edema epitelial. Cuando se produce un cierre angular por un desprendimiento coroideo, entonces si es muy grande, la presión está muy alta, si no logramos pues con estas medidas manejarlo, debe hacerse un drenaje por esclerotomías para reabrir este ángulo y evitar así que se formen sinequias anteriores permanentes, porque pues podría haber una oclusión permanente pues del ángulo. Otra posoperatoria, pues las endoftalmitis y los abscesos esclerales son raras, pero pues todos sabemos que la endoftalmitis potencialmente devastadora se va a asociar obviamente con la penetración hacia el globo ocular. El paciente pues va a referir dolor, vamos a encontrar al examen físico quemosis, edema palpebral, puede haber opacidades vítreas, pueden haber hemorragias petequiales o algún tipo de exudado subretinal a nivel de donde se realizó el cerclaje escleral. Los abscesos esclerales pues suelen presentarse de una forma clínica similar, pero suelen ser una reacción inflamatoria estéril que puede pues, terminar en una infección escleral. El tratamiento, ellos lo describen como pues se debe retirar el material del cerclaje y pues terapia antibiótica pericular e intraocular. Los desprendimientos coroideos, pues es raro esta complicación, pues se presenta entre un 5 a un 10%. Se puede producir cuando se está realizando el tratamiento térmico, puede haber pues un traumatismo de la coroides que puede llevar a una hipotonía y así a una obstrucción de flujo de salida de la vena vorticosa. Y esto pues va a hacer que haya un aumento de la presión intravascular de todo el sistema vascular coroideo. Puede ocasionar, como les mencioné anteriormente, un cierre angular y un glaucoma posterior. Si hay unos desprendimientos masivos, lo que se denomina el kissing coroideo, debe llevarse este paciente a un drenaje quirúrgico para evitar pues, que ese toque entre los dos espacios de la retina pues puedan llevar después a un desprendimiento traccional. Los desprendimientos hemorrágicos pues son menos frecuentes que los serosos, pero si se llega a presentar un hemorrágico, el pronóstico es peor. No sé. Rubén, hay una complicación que curiosamente se menciona poco en los textos, porque no sé por qué caen siempre a endoftalmitis cuando lo- es más frecuente, siendo muy raras ambas, que ocurra perioftalmitis, o sea, celulitis orbitaria. Sí, doc, es Si la que voy a hablar usted, acá. si usted no perforó, ¿sí? Y si cerró muy bien su esclerotomía de drenaje y se infecta el implante, ahí puede haber una infección alrededor del ojo, ¿no? Usted ya la tenía, yo pensé que no la periocular posterior, sí. Sí, aquí la Yo, voy a nombrar. yo he llamado eso perioftalmitis, sí. Siga. Bueno, entonces, como decía el doctor, hay una infección, una complicación que es la infección periocular posterior y la extrusión pues, del implante. Entonces, recordemos que los implantes y las suturas pues, son cuerpos extraños. Se da más frecuentemente por estafilococos coagulosas positivos y pues, por gram negativos. El paciente va a referir dolor. Si el paciente refiere esto, esto debe tomarse como un síntoma de infección pericular hasta que se demuestre pues, que no hay una infección como tal. Vamos a encontrar una inflamación localizada de la conjuntiva, puede haber una hemorragia subconjuntival, dolor a la palpación de esta zona, podemos encontrar algún tipo de secreción purulenta.
El tratamiento, pues dependiendo de la extensión de la infección, del compromiso sistémico del paciente, podemos hacer antibiótico-terapia como para prolongar un poquito más el tiempo hasta que sea necesario extraer la villa escleral para tratar de que la retina pues sí se logre adherir antes de quitar la hebilla. Si ya vemos que hay una extensión muy amplia a nivel periocular o hay un compromiso sistémico del paciente, pues si no hay nada que hacer, hay que hacer una extracción inmediata del implante. Si después de haber retirado este implante hay un nuevo desprendimiento, se puede volver a hacer un segundo procedimiento, pues ya cuando no haya signos de infección evidentes al examen físico. Y esta infección se presenta mayormente en las hebillas episclerales segmentarias. Y también pues la erosión mayor, como el doctor nos ha dicho, también mayormente en las esponjas, que se va a dar la extrusión pues más frecuente del implante que en las bandas 360. Otra complicación posoperatoria, pues se le edema macular cistoide. Entonces recordemos que el edema macular cistoide es una complicación frecuente de enfermedades inflamatorias oculares y posterior a algunos procedimientos quirúrgicos. Esto se da por una fuga a nivel de los capilares perifoveales y pues se da este acumulo de líquido en forma de quiste, por eso se llama cistoide. Se presenta en un tercio de los pacientes y se puede desarrollar entre la tercera y la sexta semana postoperatoria. Se presenta mayormente en los pacientes pseudofáquicos y aquí hablaban dos cosas, Doc, o los corticoides o los AINES, pero pues no decían si se podían mezclar, se potencializaba, pero pues no sé usted con qué los trate, Doc. Sí, con esteroides y AINES tópico, ¿no? Ujú, Ah, la verdad es que en mi práctica ha sido muy raro, a menos que haya una complicación inflamatoria, a veces reacciones exageradas al silicón o a las suturas, en donde el ojo se inflama mucho, el periojo alrededor del ojo se inflama mucho, o haya habido una infección epiescleral. Ahí sí aparece más la posibilidad de edema, pero en las muy raras instancias en donde pueda haber un edema macular eh, asociado a una cirugía que por lo demás estuvo todo normal, pues la primera línea es esteroide AINES tópico y la segunda línea es dexametasona intravítrea. ok, Doc, gracias. Bueno, también podemos evidenciar proliferación bimacular, pues las membranas epiretinianas se pueden presentar entre un 2 hasta un 17% después de estas cirugías. Recordemos que esto se da porque estas células epiteliales de las células del epitelio pigmentario de la retina van a pasar a través de esta ruptura y van a migrar hacia la cavidad vítrea. Estas células pues después se van a adherir a la superficie y van a proliferar y hacer una contracción de esta, donde están localizadas. El tratamiento acá sí sería pues la vitrectomía y si hay una fibrosis epimacular significativa, si no, pues se puede ir observando, pero ya si hay algo significativo, una fibrosis, pues sí ya toca hacer vitrectomía. La proliferación vitreoretiniana, pues no es tan frecuente, pero es la causa más común de fracaso definitivo, pues tras un reimplante retinial. Eh, Se puede presentar en cualquier tipo de cirugía, no solamente en las bandas esclerales, sino en cualquier tipo de cirugía. Son membranas fibrocelulares que están a nivel de la superficie vitrea posterior y van a estar pues en contacto con las dos superficies de la retina. Lo que va a pasar es que hay una contracción de las membranas que va a llevar a un mayor acortamiento de la retina y esto va a hacer que haya una menor reimplantación o una recurrencia del desprendimiento. Pues en este caso hay una ruptura significativa de la barrera hematoacuosa, hay más número de células del EPR a nivel de la cavidad vítrea y pues va a llevar a una mayor incidencia de la proliferación vitreoretiniana. Esto se da por una inflamación intraocular prequirúrgica previa por el desprendimiento que tuvo, pues va a haber una mayor incidencia de una proliferación a nivel posoperatorio. Y el tratamiento pues sí es la vitrectomía.
El desprendimiento de Y, retina a recurrente, ver, hago un comentario sobre el PDR. Pues el sí, PDR es el coco de la cirugía de retina, pues, porque es el causante de la mayoría de los fracasos. desprendimientos y de Ujú, las reoperaciones. Ah, y yo, pues, me he empeñado toda la vida en tratar de detectar cuáles son los factores determinantes de PDR. Eh, pues sí, eso está muy publicado y muy conocido. Eh, el tiempo de evolución del desprendimiento de retina, pues es tal vez el más el principal. importante. Ujú, Y eso hace que uno entienda que la cirugía de retina es una urgencia, ¿sí? No hay tal cuento de que mácula on, mácula off, que entonces sí es urgente, no es urgente. Eh, entre más tiempo pase una retina desprendida, peor el daño a la retina y más alto el chance de PDR. Entonces, la retina debe operarse cuanto antes. A mí me asombra que haya colegas de retina que digan, no, pues es que desafortunadamente los resultados en retina son muy malos, porque las CPS se demoran 2 y 3 meses en autorizar un desprendimiento de retina. Yo siempre insistí en que el desprendimiento de retina es una urgencia y durante muchos años los operábamos el mismo día, o sea, el mismo día que consultaban. Obviamente que si un paciente llega ya con PBR y semanas de evolución, pues sí, ya no hace mucha diferencia agregarle 2 o 3 o 5 días, pero, pero si el paciente tiene días de evolución, entre más días le agregue usted, peor es el pronóstico. Pues eso se volvió muy complicado porque las entidades con mucha dificultad estaban aprobando para el mismo día y entonces pues las clínicas toman un riesgo muy grande cuando cumplen la ley. Y la ley dice que si uno tiene una urgencia, uno debe operarla inmediatamente y, y que la EPS tenga o no contrato con el prestador, tiene la obligación de pagar. Entonces eso se incumple, todos saben cómo funciona el sistema y se incumple dramáticamente. Y si uno aplica la ley y opera a los pacientes como urgencias, pues comienza a generar una gran cantidad de no pagos porque no autorizaron la cirugía previamente, lo cual es absurdo. eh, y, y termina pues quebrándose y quebrando a a la entidad prestadora, haciéndole un daño económico muy grande. Entonces, pues, digamos que en Cali hemos encontrado un justo medio que es darle 2 o 3 días eh, de plazo para que se pueda programar en los días en los cuales se hace cirugía de retina y el montaje es un poco menos costoso porque ya se comparte el montaje entre varios pacientes. Entonces, tiempo es clave. Ah, y ustedes pueden estar seguros que en los sitios donde está la infraestructura y la logística para operar rápido la retina, van a tener resultados mucho mejores, mucho menos PDR. Lo otro es presencia de hemorragia. ¿Cuánta hemorragia hay en el vítreo? Pues la sangre definitivamente es un factor para para el PDR. Y lo tercero es el número y tamaño de los desgarros, que a su vez está correlacionado con la cantidad de pigmento en el vítreo. Entonces, nosotros hicimos hace mucho tiempo una tabla y esa tabla la aplicamos en el estrategias en desprendimiento de retina y el concepto es no pegarse a lo tradicional, que es, si usted tiene un desprendimiento de retina, según mi escuela, hágale implantes a todos. Si eso fracasa, entonces hágale vitrectomía. Si eso fracasa, entonces haga vitrectomía con silicona. La estrategia nuestra es
trate de solucionar el desprendimiento de retina con una cirugía. Entonces, si usted de entrada ve que el riesgo de PDR es muy alto, pues de una vez la cirugía es vitrectomía con implante y silicón. Es la cirugía primaria, ¿sí? Eso lo encuentran de nuevo en el área de estrategias en desprendimiento de retina y, y nosotros pues llevamos muchos años haciendo el estudio prospectivo, no hemos publicado resultados, pero para mí es muy claro que cuando uno sigue esa estrategia de valorar el riesgo de PDR y actuar más agresivamente desde la primera cirugía, pues tiene mucho menos problemas de reoperaciones por PDR. Sigamos. Bueno, entonces el desprendimiento de retina recurrente, pues es una complicación pues importante, se presenta hasta en un 20% de los casos y se puede dar porque o no hubo una buena indentación y quedaron estas rupturas pues abiertas y ya lo que, o porque a un PBR extenso, como nos decía el doctor, y ya pues la cirugía sería pues vitrectomía. Otro complicación posoperatoria, pues el error refractivo con el que quedan este tipo de pacientes. Esto se da por el cambio miópico debido a que hay un aumento de la longitud axial al hacer el cerclaje escleral. Sobre todo, pues va a haber un mayor complique en los pacientes que son pseudofáquicos, ya que previo al desprendimiento, pues tenían un estado refractivo muy, pues bueno o aceptable y ya cuando se produce esta miopización, pues va a cambiar pues la visión. Se dice que por un cambio de 1 milímetro en la longitud axial se cambian hasta menos 2,50 dioptrías, entonces siempre el cambio refractivo es alto. Los cerclajes esclerales radiales producen menos error refractivo. El astigmatismo no es tan significativo, sobre todo en los cerclajes que son posteriores, pero sí aumenta cuando estos cerclajes son muy anteriores. Entonces sí va a haber un astigmatismo pues, residual. Y se produce una anisometropía significativa, como la tenía el paciente, recordemos que tenía menos 2,25 y pues hubo un cambio en su visión en su fórmula de gafas. Sobre todo pues también cuando el otro ojo se metrope, como el de nuestro paciente que tenía neutro en el ojo izquierdo. Y otra, ya la última para terminar, es el desequilibrio muscular. Entonces, un número significativo de pacientes que han sido sometidos a estos procedimientos puede producir algún grado de desequilibrio de los músculos extraoculares. La mayoría son temporales y se debe a alguna lesión o algún traumatismo durante la cirugía. Hay cuatro causas por las cuales se va a dar el estrabismo en estos pacientes principales. Primero, las adherencias anormales entre el músculo y la esclera o a la tenon. También porque puede haber durante el procedimiento quirúrgico alguna lesión del músculo, también por donde quede localizado el implante, entonces puede haber alguna alteración mecánica. El doctor me contaba que una vez encontró un implante que estaba localizado por encima del músculo, entonces hay que tener mucha precaución en el momento de pasar estos implantes, que sí esté bien reparado el músculo y se vea que se pase por debajo del mismo. Y ya también problemas asociados con la desinserción o reposicionamiento de algún músculo durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, les traje aquí algunas revisiones de unos artículos pensando en que nuestro paciente podría tener alguna complicación tardía a nivel muscular. Encontré unas revisiones de casos. Entonces, esta, la primera, fue publicada en abril de 2010 en el IOBS del ARBO, que nos muestra que fue un estudio retrospectivo de 1,038 pacientes que se operaron de cirugía de cerclaje esternal entre el 2001 y el 2008 y que presentaban una diplopia mayor a 3 meses de evolución. En todos estos pacientes había un procedimiento que colocaron una silicona o, bueno, un implante de silicón debajo de los rectos y que se utilizó también una tira ranurada de silicona o un implante radial. La decisión de un cerclaje radial o segmentario la tomaron de acuerdo a la función y la ubicación que tenía el desgarro retiniano. Entonces, de esos 1,038 ojos, un 2,5%, o sea, 26 ojos, presentaron una diplopia posoperatoria que sí fue atribuida a un trastorno de la motilidad ocular. De estos 26 ojos, el 96% se relacionó con los rectos verticales, como les expliqué al inicio, que es más,
más frecuente en los rectos verticales y no en el oblicuo como lo tenía nuestro paciente. 12 pacientes tenían una exoforia descompensada. Cuatro tenían exoforia descompensada más un trastorno neurológico concomitante y de esos 26 17 pacientes fueron tratados con éxito con prismas y cuatro fueron tratados con oclusión. El resto, los otros cinco pacientes requirieron cirugía para realizar, para retirar el implante que se colocó. Entonces, en esta serie de estos 26 pacientes, ellos refieren que pues, no se encontró una asociación significativa entre la operación de los trastornos de la motilidad mecánica y la ubicación o el tipo de implante que ellos utilizaron, ni tampoco con el número de músculos donde se colocó la hebilla escleral. Pero pues sí encontraron una asociación de la diplopia en un 2,5% de estos pacientes. Otro estudio que se realizó en Francia, que fue publicado en el Journal French of Ophthalmology en el 2007, entonces nos habla de las complicaciones de la diplopia como complicación de la cirugía de cerclaje escleral en los desprendimientos de retina. También fue un estudio retrospectivo que realizaron entre 1998 y el 2006 en el Hospital Universitario de Estrasburgo. Allí, durante esa revisión, encontraron que se le realizó cerclaje escleral a 821 pacientes. De estos, 12 pacientes presentaron diplopia mayor a 3 meses de evolución. Recordemos que nuestro paciente llevaba 5 meses con los síntomas. Entonces, aquí en esta tabla encontramos los 12 pacientes que ellos describieron con complicaciones por diplopia postoperatoria. Encontramos el tipo de explante. Doc, lo que encontré de acuerdo a lo que ellos hablan de Silastic es que lo describen como un caucho de silicona inerte y flexible que se usa en medicina protésica. Eso es lo que ellos definen como Silastic, que era lo que hablábamos ese día, que si no sabemos si eran esponjas, si era pues la banda. Em, Vemos aquí en esta columna que los años se presentó desde los 0 años, o sea, desde meses, y el paciente que presentó la diplopia más tardía fue a los 15 años de haber recibido el procedimiento quirúrgico. Otro paciente a los 12 años, otro año y medio, uno a los 3 años, uno a los 9 años y la mayoría pues fue reciente en menos de un año que la presentaron. Eh, la mayoría de los pacientes presentaron hipertropia, 7 pacientes tenían hipertropia, 2 pacientes tenían hipertropia más endotropia, un paciente tenía hipertropia más exotropia y 2 exotropia, de los 12 que ellos definieron como que tenían la diplopia. La villa escleral fue retirada en los 12 pacientes. De esos 12 9 pacientes recuperaron la visión binocular, 6 sin ningún tipo de terapia y 3 pacientes necesitaron pues corrección con prismas para volver a su visión pues binocular sin diplopia. Y 3 pacientes fueron llevados a cirugía de estrabismo. Entonces, ellos concluyen que la diplopia tras un desprendimiento de retina suele responder a medidas sencillas. El retiro de la hebilla de silicón pues restaura la visión binocular en la mayoría de los casos. Los prismas también fueron útiles para algún tipo de pacientes y pues que la cirugía de estrabismo es a menudo muy eficaz si llegase a requerirse de la realización de la misma. Entonces, la diplopia que complica el cerclaje escleral generalmente responde a tratamientos simples que pueden eliminar un déficit funcional discapacitante. Bueno, entonces, el análisis que el doctor Castro hizo de este paciente, ya pues al final, es que aunque hay una mezcla de factores que sí podrían explicar que la diplopia haya sido una complicación tardía de la cirugía, también considero que debe estudiarse para descartar algún compromiso neurológico, ya que la molestia era pues de reciente instauración y si era evidente el compromiso muscular al examen físico. Entonces él solicitó una evaluación por neurooftalmología para evaluar si requería o no la realización de algún tipo de resonancia. Durante el interrogatorio, pues el paciente negaba que hubiera tenido algún tipo de parálisis facial, que haya tenido algún evento neurológico previo a la aparición de la diplopia. Pues se le interrogó todo eso y él no refirió nada durante la anamnesis. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la opinión acerca de este caso que tengan ustedes? Sí, cuando uno
tiene diplopia en el inmediato posoperatorio, pues es muy obvia la causa, pues algo en la disección de los músculos, en el reparo, en el trauma, en el implante que puso, la forma como lo suturó, adherencias que se puedan crear, inflamación alrededor del músculo, la misma anestesia también, cuando se hace anestesia local o perivulvar, que en el caso de cirugía por implantes, pues se pone bastante más anestesia. Entonces, en el inmediato posoperatorio es muy obvio, pues, uno dice, tiene que ver con algo que, que se complicó, que salió mal de la cirugía. En el posoperatorio tardío, casi invariablemente está asociado a un desplazamiento del implante o a una extrusión, pues que es una forma de desplazamiento. O sea, uno ve que está pasando algo allí localmente relacionado con el implante que está afectando al músculo. Y correlaciona pues la localización del implante con la diplopia o la limitación muscular que esté presentando el paciente. Lo curioso de este caso es que no hay nada, ¿sí? El implante está en su sitio, no ha habido desplazamiento, no ha habido inflamación, no ha habido erosión, extrusión, no ha habido inflamación alrededor de suturas. O sea, el ojo se ve perfecto, pero hay una clarísima hipofunción del oblicuo inferior. Entonces, ¿qué está pasando allí? Es posible que esté pasando algo local relacionado con el implante. 8 años después es difícil de creer. Entonces, por eso pensamos puede estar pasando algo más, puede que no Ujú. tenga nada que ver con la cirugía de retina y por eso pedimos la valoración por neuro y probablemente terminar haciendo una resonancia de órbita para ver qué está pasando en la órbita y también una resonancia cerebral. Es difícil creer que en este caso intervenir, quitando, haciéndole algo en los implantes, vaya a mejorar la situación del paciente. Pero pues yo es primera vez que veo una situación así y por eso le dije a Rubén Darío que revisáramos y queríamos oír si hay alguien aquí que tenga alguna opinión. Hola, doctor. Sí, Sí, para hacer una preguntita, pues de opinión sí, del caso como tal, pues sí esperar la parte de neuro, pero si en caso tal fuera inmediata la cirugía, ¿en qué momento usted decidiría volver a entrar a revisar? O pensar que fue por la anestesia o tomar la decisión de que si es por la banda y entrar. ¿Cuánto tiempo esperaría a sí, que mejore? generalmente, pues dependiendo de la posible causa que uno piense, una cirugía eh, totalmente atraumática y sin problemas y con una diplopia, pues yo lo primero que pienso es anestesia, ¿no? Tiene que ver con la anestesia. Si en la cirugía hubo trauma o se pasaron o se pusieron puntos pues cercanos al músculo afectado, pues uno puede pensar que sí, allí hay algo. Y entonces, AINES, esteroides, antiinflamatorios, observación, eventualmente hasta ortóptica. Y si, si la desviación es muy pequeña, pues hasta considerar prismas. Pero generalmente esas posoperatorias pues están relacionadas a inflamación y seden. Entonces yo diría que estar más o menos seguro que el objetivo primario de la cirugía se cumplió, que es pegar la retina, y si definitivamente la diplopia es muy molesta, eh, pues alrededor del mes, mes y medio, 2 meses, considerar hacer una revisión, retiro, movilización de los implantes, irrigación con esteroides para prevenir las adherencias. Eh, Como les digo, con la técnica que usamos actualmente es sumamente raro. O sea, casi que desaparecieron las complicaciones musculares. Cuando usted pone puntos
circunferenciales, alrededor, por debajo de los músculos, y pone esponjas y se mete con el oblicuo inferior o con el oblicuo superior, pues allí es donde aparecen los problemas. Pero con la técnica que usamos actualmente, pues nada de eso ocurre. Entonces, darle tiempo, Priscila, darle tiempito y antiinflamación y ver si cede con el tiempo, pero pues depende mucho de la posible causa que uno estime. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, y para Clara, finalizar, una frase del doctor Charles Chapins, nunca deje de soñar, lo que ayer parecía imposible, mañana puede convertirse en realidad. sí, señor. Mm, Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos por la atención y contaremos qué termina siendo ¿Qué este pasó? caso. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.